Bienvenidos al programa Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajero de Cristo en Panguipulli. Un programa de entrevista, estudio y conversación de la poderosa palabra de Dios. Por amor de Sion no callaré. Y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia Y su salvación se encienda como una antorcha. Isaías 62, verso 1. Dios te bendiga. Levantemos nuestras manos. Amén. Bienvenidos sean todos, nuestra audiencia, a toda la familia, a toda la congregación, a los hermanos, a quienes nos están visitando el día de hoy a través de nuestra página en Facebook y a través de este programa Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajero de Cristo acá en Panguipulli. Me presento, soy su hermano Eduardo Mora, quien tengo la dicha hoy día de poder estar junto a mis hermanos también acá en la casa de oración y transmitiendo también para ustedes. Dios bendiga, tengo acá a mi hermana Mónica Huanca, Amén. Tengo a nuestra hermana Virginia Salazar. Amén. Les voy a dar la oportunidad también para que se presenten ante la audiencia, luego vamos a hacer una acción de gracias para comenzar, pero para que primero también las conozcan. Dios le bendiga a mi hermana Mónica. Amén. Bueno, mi nombre ya le dije a mi hermano, me llamo Mónica Huanca, y primeramente dar gracias a Dios porque nos ha dado esta oportunidad por poder conversar y que nuestro Señor Jesucristo nos ayude. Eso sería, mis hermanos. Amén. Tenemos también a nuestra hermana Virginia Salazar. Dios le bendiga. Amén. Como decía mi hermana, le doy gracias a mi Dios por esta oportunidad que nos da de vida, de salud y esta oportunidad Amén. De estar aquí con el propósito, ¿no es cierto?, de conversar en su negocio, como dice su palabra, conversar de la palabra de Dios. Amén. Amén. Mis hermanas, ¿sabe que antes de comenzar todo este trabajo ya nos conocen un poquito porque ya hemos pasado por acá? Amén. Vamos a pedirle a Dios también la dirección a través de una acción de gracia, pero vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que en reverencia ya nos vamos a colocar de pie, porque de esta manera también nos enseña la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios como un texto también de reflexión para este trabajo que vamos a hacer, y lo vamos a encontrar en el Salmo 34. Allí su palabra nos va a decir lo siguiente. Libro de Salmos, capítulo 34, y le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre santo de Jesús. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Leemos la palabra porque ella es la que también nos conduce a nosotros. Amén. Y ella es la que nos dice a través de este salmo precioso: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Significa que en la condición en la que nosotros estamos, vamos a alabar a Dios, vamos a engrandecer a Dios, no solamente con canto, con alabanza, sino también con nuestros labios, con nuestras acciones, con nuestra forma también de decirle hoy también a través de esta cámara también al mundo entero que tenemos un Dios real. Amén. Vamos a pedir a Dios su dirección. Le voy a pedir a mi hermana Virginia Salazar que usted con acción de gracia también pueda pedir a Dios también la dirección para este trabajo que vamos a realizar. Dios le bendiga, mi hermana. Amén. Inclinamos nuestro rostro, mi buen Dios y Padre Celestial, en el santo nombre de Jesucristo, amado Amén. Dios, te damos gracias, Padre Santo, Amén. porque tú eres bueno, Padre bendito, Así es, porque Señor. para siempre son tus misericordias, Amén. Señor. Nos encontramos en este lugar, Padre bendito, con el propósito, Padre Santo, Así de es. exaltar tu nombre, bendito Señor. Dios, de aprender de ti a través de tu palabra, Señor, Amén. mi Dios. Amén. Ayúdenos, Padre, y le pedimos su dirección a través de su Espíritu Santo, Amén. que la paz de Dios pueda estar con cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los que están escuchando, Padre Así Santo, es, Señor especialmente amado. las almas oyentes, Dios mío. Usted Amén. le abra sus entendimientos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Entregamos este buen propósito que tenemos de hablar de su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios los bendiga. Bien, tomemos nuestro asiento, nuestra ubicación.
Quiero ya, como hemos comenzado acá, mencionar, ¿cierto?, a nuestra hermana Virginia, nuestra hermana Mónica, pero también está por allí nuestro hermano Daniel, que en unos segundos más también nos va a hablar también, porque es el que está detrás de los controles. Y bueno, por misericordia de Dios tengo la oportunidad hoy también de poder estar con ustedes, mis hermanas, Amén. conversar con la audiencia. Tiempo atrás lo estuvimos haciendo a través de nuestros programas y ya con esto de pasar del tiempo, las cosas tampoco, la situación de vida no ha cambiado mucho afuera, mis hermanas, en cuanto al tema de salud, en cuanto al tema de esta pestilencia que hay en este momento, Así pero no nos ha impedido, hermanas, que también nosotros podamos reunirnos de alguna manera, tomando, ¿cierto?, allí las precauciones y también confiando en Dios, y nos ha permitido Dios a través de esta plataforma ahora poder hablar al mundo. Amén. ¿Cómo se ha sentido, hermana Mónica, esta semana? ¿Cómo está usted? Bien, gracias a mi Dios. ¿Está contenta? Contenta, contentísima, gracias a mi Dios, siempre. Hay motivos. Uno siempre tiene que estar agradecida de Dios. Amén. Así sea en los tiempos buenos, siempre ser agradecida, y más aún en los malos. Amén. Ser agradecida siempre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y mi hermana Virginia, ¿cómo está usted? Sí, bien, gracias a Dios, hermano. También, como decía mi hermana, contenta también porque Dios nos ha guardado. Creo que esa es una alegría, una gratitud para con mi Dios, que donde hay tanto padecimiento, Dios nos ha guardado bajo su mano poderosa. Por Amén. eso estamos contentos y por estar acá. Amén. Sí, yo les digo, mis hermanos, porque el texto que nos convoca hoy día para la audiencia, y como lo vieron a lo mejor en nuestros estados, historia en Facebook, en las redes sociales, convocaba hoy día para los que quieren saber del tema y los que se vienen agregando. Le pedimos también que compartan esta transmisión a través de las redes sociales, se puede compartir Amén. a través de WhatsApp, a través Amén. de Facebook también, si lo quiere compartir, tiene la oportunidad también de hacerlo. Y para los que se vienen integrando, el texto también donde vamos a conversar, porque el anterior fue para dar inicio, para hacer una rogativa a Dios, este es el texto del cual nosotros nos vamos a desprender hoy y vamos a poder conversar. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el verso 16 al 18. Mire, le vamos a dar lectura también a la palabra de Dios, ahora ya Amén. aquí más relajado, ya comenzamos este programa y yo les conversaba si es que estaban contentas, si habían motivos para estar alegres. Me dice mi hermana Mónica que hay. Y bueno, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Le doy lectura en el nombre santo de Jesús. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén, ahí la palabra de nuestro Dios. Y nos dice ahora a través de este versículo, mi hermana Mónica, que debemos estar gozosos, ¿cierto? Y estar siempre gozosos. Amén, así es, mi hermano. Entonces, hay motivos muchas veces, mis hermanos, también de encontrar el gozo a través quizás de la dificultad. Cuéntenos, hermana Mónica, ¿cómo Yo de lo ha repente también vivido? problemas. Sí, Sí, porque siempre uno tiene el evangelio, sabemos que no es fácil, que nuestro Señor Jesucristo nos dijo esto no va a ser fácil. amén, Entonces uno de esa parte uno tiene que darse cuenta que como no va a ser fácil, va a ser las cosas difíciles, pero Él va a estar siempre con nosotros. amén, así Porque su es. espíritu siempre va a estar con nosotros, acompañándonos, ayudándonos, y ese gozo y esa paz y esa tranquilidad, que cuando estemos en dificultades vamos a sentir que Él nos da esa tranquilidad, esa paz, esa esperanza que tenemos en Él. Porque Amén. nosotros en esta tierra somos peregrinos, dice nuestro Señor. Sí, somos pasajeros Somos nomás. pasajeros nomás. Entonces, Amén. por esa razón uno eso tiene que tenerlo muy presente, porque tenemos en este mundo luchamos. Así es. Tenemos cosas materiales, pero nosotros vamos mucho más allá. Amén, Porque nosotros estamos haciendo una lucha para estar con nuestro Señor Jesucristo. amén, amén. Nosotros por eso estamos luchando, por eso de repente vamos a tener problemas en cuanto al espíritu, en cuanto a la carne también, porque ustedes se dan cuenta, mi hermano, muchos hermanos, hermanas han sufrido con esta enfermedad de este Así es. tiempo. Sí, también. Pero también así nos han pedido oración, también han orado y Dios se ha manifestado, y eso uno debe Amén. ser agradecido y glorificar a nuestro Señor Jesucristo Amén. siempre. Amén. Eso
para darle a mi hermano. Sí, Mi vamos a ir, hermano, por vamos a ir favor. analizando, digamos, este pasaje de la palabra de nuestro Dios, 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, lo vuelvo a repetir. Amén. Porque nos dice la palabra de Dios que debemos estar siempre gozosos, mi hermana Virginia. ¿Cómo siente usted a través de la palabra de Dios? Porque a veces quien no entienda de la Escritura puede sentir que esto es algo impositivo, pero en realidad Dios tiene un propósito y por eso Él nos dice que debemos estar siempre gozosos a través de la Escritura. No significa que un cristiano no tenga, digamos, dificultades, que no esté exento de una enfermedad, de algún problema, pero aquí la palabra de Dios, el primer verso, el 16, está diciendo que debemos estar siempre gozosos. ¿Cómo lo siente usted este texto? ¿Cómo lo analiza? La verdad las cosas, si nosotros lo leemos así, lo escuchamos, ¿no es cierto?, tanto como para cristianos, como decía usted, para la persona, más bien para la persona que no entiende las escrituras, debe ser muy difícil de comprender. Amén. Incluso para nosotros, pienso yo, que nosotros, si pensamos en este texto tal como él dice, estad siempre gozosos, porque no dice a veces, no dice de pronto o cuando todo te viene en tu vida. Amén. Está gozoso, dice siempre gozosos. Así es. Entonces eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que como escudriñar un poco más para saber lo que significa exactamente eso, estar siempre gozosos. ¿Y por qué la palabra nos manda a estar siempre gozosos? Yo pienso de que esto nosotros en primer lugar tenemos que verlo de la siguiente manera, que esta palabra que dice estar siempre gozoso habla de la persona que ha sido regenerada, la que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Amén. La Amén. persona que está afuera no puede sentir este gozo, porque es un gozo, ¿no es cierto?, inefable, dice la palabra de Dios, que nosotros sentimos, es algo en el espíritu. Entonces Amén. la persona, ¿cómo mantener esto a pesar de las adversidades, ¿no es cierto?, Amén. de la parte difícil? Pienso yo que nosotros también tenemos que hablar acerca de lo siguiente, que ese gozo que habla la palabra de Dios no es estar, por ejemplo, riéndose todo el rato, no es estar Claro. con una cara alegre y así, no. Es un gozo, ¿no es cierto?, espiritual. Y yo creo por la palabra de Dios, porque, mire, yo encontré una cita que a mí me gustó mucho y pienso Amén. que va muy bien con esta parte. ¿La podemos compartir, mi hermana Amén. Virginia, también? Sí, porque es verdad, muchas veces nosotros hablamos muchas veces de este gozo, pero no significa que a lo mejor vamos a ir por la calle riéndonos de la nada. Puede Exacto. suceder, pero normalmente también hay que saber entender a qué se refiere la palabra de Dios. Dios Exactamente. le bendiga. Mire, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos acá en Lucas capítulo 2, versículo 10, dice así: entonces, dice, el ángel le dijo, no tengas temor, porque he aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el mundo. Yo Amén. creo que en este texto nosotros entendemos muchas cosas. Comprendemos, ¿no es cierto?, que el que trae ese gozo, ¿no es cierto?, vino una vez a esta tierra. Amén. Ese Amén. gozo viene de lo De alto. en este caso. exactamente. Es Amén. un don del Espíritu Santo. Si nosotros seguimos escudriñando, lo vamos a ver. Amén. Que Así dice es. que es el gozo, dice, está siempre gozoso, pero allá nos dice también y nos habla del gozo. Amén. Entonces pienso yo que esa parte, hermano, es muy importante que nosotros la sigamos conversando un poquito más. Así es, así es. Sí, mi hermano, porque tenemos, la verdad es que a veces tomamos un texto y podemos referirnos a él y ahondar bastante. La verdad es que cuando uno comprende lo que es la palabra en sí mismo, gozo, ¿cierto? Es alegría, en definitiva, estar también alegre a pesar de las circunstancias. Amén. Que es decir, no estar condicionado, porque el salmo que leíamos, 34, para iniciar, él decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Significa, Amén. cuando habla de esos tiempos, está hablando no solamente de la hora que nosotros vemos a través del reloj, la 1, las 2, las 3, las 4 de la tarde, no, está hablando de los tiempos en los que nos toca vivir. Muchas veces tiempos donde hay refrigerio, donde está todo bien. Pero cuando viene una mala noticia, hermana Mónica, en nuestra vida, cuando viene de repente un mal diagnóstico o a lo mejor todo iba bien y de repente nos dicen, ¿sabes qué? Quedamos sin trabajo. O no sé, pasa una situación y a veces se complica una mala noticia de un familiar, qué sé yo, lo que pueda surgir. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que debemos estar alegres a pesar de cualquier circunstancia. Amén. ¿Le ha Sí. tocado a lo mejor experimentarlo, hermana Mónica? Yo puedo decir que no, gracias a mi Dios. Pero yo, por ejemplo, he estado en la clase de las hermanas Amén. y escuché un testimonio de una hermana, porque nos dieron el trabajo que del testimonio que uno tiene de las cosas que a uno de repente le pasan. Amén. Pero
en ese sentido, le puedo decir, yo acabo de escuchar a mi hermana, que ella contaba que hace mucho tiempo atrás su esposo estuvo muy enfermo y que le tuvo cáncer, me parece, si es que no me estoy equivocando, tuvo problemas en la columna, era muy, muy grave, estaba muy mal, entonces estaba yendo a médico, los médicos le diagnosticaron completamente que él estaba mal, que si lo operaban iba a quedar súper mal. Entonces, tanto ir a médico hasta que de repente nuestro pastor que murió hace poquito, el pastor, el pastor de acá de Lanco, Patricio Salazar, le llamó su madre, la llamó a ella y le dijo, hija, ¿sabes qué? El pastor Patricio Salazar está aquí, le dijo. Así que mi hermana, ellos ya estaban devolviéndose para su casa y se devolvieron para la casa de su mamá. Y el pastor Salazar le dijo, hermano, le dijo, le tengo dos propuestas, una imposición de mano y un ungimiento con aceite. Amén. Y el hermano, esa hermana contaba de que su esposo estaba tan mal, pero tan mal, tanto eran los dolores que tenía, que el hermano pidió el ungimiento. Así que pidió el ungimiento con aceite, lo impusieron, el pastor Patricio Salazar solamente fue exclusivamente eso, ofrecer eso y nada. Amén. Entonces dijo, pasó, le hizo la imposición de mano, el pastor Salazar se fue y ellos se quedaron y se fueron para su casa. Amén. Y de a poco dijo que fue restableciéndose su dolor y que era muy Amén. difícil hacerle, fue difícil, le dijeron los doctores hacerle una operación porque él tenía en su columna, en una de las vértebras, por decir que casi todo el alrededor tenía un cáncer que era muy difícil sacar, operarlo, muy, muy difícil. Amén. Entonces dijo, siguió yendo a médico, él dijo, ella contaba en su testimonio, siguió yendo y dijo, de a poco él se fue sintiendo mejor, y después él decidió no ir más a médico. Amén. Y después también decidió ya no trabajar más. Decidió dejar su trabajo, del sustento a su familia. Imagínense, el grande es ver esa circunstancia, porque yo lo estaba pensando, dije, ¿cómo es nuestro Señor Jesucristo con nosotros? Amén, amén, porque así es. Uno no lo puede ni creer. Pese a todo eso, Dios le ayudó y el hermano le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir más a médico. Amén. Ya no voy a ir porque había pedido la imposición de manos y él dijo que se sentía mejor. Amén. Y bueno, la hermana cuando contaba, me cuesta de repente explicar un poco mejor. Yo creo que mis hermanos que me disculpen, mi hermana no me acuerdo el nombre de ella, porque uno de repente escucha esos testimonios que a uno se le quedan muy grabados en el... Y que nos marcan, quizás nos aumentan hasta la fe. A veces es bueno compartir esto, hermanos, porque los testimonios son importantes, porque aquí hay todo un tema que luego vamos a analizar, para no interrumpirla, mi hermana Mónica. Claro, sí. Así que mi hermano... eso fue, y yo digo, qué gran milagro de nuestro Señor Jesucristo que hace en nosotros. Amén. Bueno, uno también lo ha sentido, hermano, no es que no. Yo por lo menos no hace mucho. También mi Señor amado, porque a veces uno siente eso. Amén, así es. Que nos falta de repente. Pero Él siempre está con nosotros, siempre. Amén. Y uno lo siente, especialmente cuando cantamos o Amén. cuando lo alabamos, y es difícil. Por ejemplo... va a disculpar, me perdí. Sí, me perdí. Sí, no, mi hermano, sí está bien lo que dice. Muchas veces cuando cantamos, cuando lo hacemos en comunión, aquí viene esto que nosotros podemos alabar a Dios a través de un cántico, de una alabanza, y lo hacemos cuando estaba la congregación, lo hacemos todos juntos y hemos sentido algo maravilloso. Yo he visto también, como testimonio rápido también, visto almas convertirse por ser tocados por una alabanza, porque la alabanza tocó esa fibra, y no solamente un inconverso, sino también nosotros, como dice mi hermana Virginia también, nosotros también sentimos esa alegría cuando ahora Dios abre nuestro entendimiento, porque cuando nosotros vivimos en el mundo, esta es mi percepción, no tenemos el concepto claro de lo que es la vida.
pero cuando Dios entra en nuestra vida, entonces ahora entendemos que nuestra vida tiene valor y que además de esto, Dios le dio un valor agregado porque dio a su Hijo unigénito para que Él muera por nosotros, y ahora ¿cómo nosotros no vamos a estar agradecidos? Eso se llama gratitud, hay alegría, hay gozo, y ese tiene que estar a través de las circunstancias, y está sujeto a otra cosa, hermano, de lo que dice el verso siguiente: orar sin cesar. Es decir, esto va todo de la mano. Complementa. Es un complemento. Alegrarse siempre a pesar de cualquier circunstancia, orar sin detenerse y tener gratitud, dar gracias en todo, porque dice que esta es la voluntad de Dios Para con nosotros. Amén. Claro, yo pienso que ayer ha tocado un punto muy importante usted, hermano Daniel, hermano Eduardo, porque es el punto especial, porque nosotros, claro, podemos dar muchos ejemplos, ¿no es cierto?, de cosas que Dios hace en nuestra vida, la vida de los seres queridos o de nuestros hermanos, y nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres cuando todas las cosas nos van a bien, pero el problema está cuando pasan las adversidades, cuando hay problemas. Ahí, ¿cómo mantener ese gozo? Amén, amén. ¿No es cierto? Esa está la dificultad, y yo creo que ahí quizá usted ha dado con la clave. Está siempre gozoso, orad sin cesar. Amén. Quizá ese sea, porque la palabra de Dios nos dice, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo nos dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces Así el descanso que nosotros alcanzamos a través de la oración es cuando nosotros precisamente estamos afligidos. Amén. Estamos con grandes tribulaciones, con grandes preocupaciones. Quizás nosotros acá, así en este tiempo como está la pandemia, quizás tenemos un familiar enfermo lejos. Amén. Y sabemos que no vamos a poder tomar una micro y irlo a ver. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Doblamos nuestras rodillas y nuestra fe y nuestra confianza que el Dios que está con nosotros está allá también, ¿no es cierto? Amén, amén, el Dios todopoderoso, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él y puede llegar a cualquier lugar. Entonces, esa es la paz que quizás alcance nuestros corazones. Y digo quizás porque de alguna manera pienso yo que nosotros nos falta, a todos nos falta, ¿no es cierto?, mantener Así ese es. gozo, poder experimentarlo y mantenerlo en nuestras vidas. Porque si lo mantenemos nosotros siempre vamos a ver a Cristo en nuestro corazón, allí, adelante. Amén. Entonces, mire, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6 y el verso 10, dice así en el nombre de Jesús: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, más enriquecidos a mucho; como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Es decir, en nuestra vida a lo mejor podemos tener tristeza también, puede suceder que un mal diagnóstico, una mala noticia a veces también toca nuestra puerta, pero lo importante es que aunque haya aflicción, también dentro de la aflicción Dios puede colocar ese gozo. Y profundiza después en 2 de Corintios 12, del verso 9 al 10, y dice, y lo leo en el nombre de Jesús porque son algunos versos que traje también para complementar, y dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en afrenta, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso dijo el apóstol Pablo también. En un momento también él pidió y Dios también le dijo: bástate de mi gracia. Amén. Porque a lo mejor uno piensa que como cristianos, que nosotros vamos a ser como inmunes a todo, incluso a la situación actual que sucede. Y déjeme decirle que también no es así. Dios tiene propósito y Él sabe por qué hacer las cosas. En el caso de Pablo, él decía un aguijón en su carne. Exacto. Y que él le había pedido a Dios 3 veces que se lo removiera, que se lo quitara, pero Dios le dice: bástate de mi gracia. Porque a veces nosotros, yo lo siento de esta manera también, nosotros queremos llegar en el camino del éxito, pero toda persona que sabe lo que es el éxito sabe que para llegar finalmente a la cumbre, a la meta, a lo alto, lo que es el éxito no se puede llegar de un paso, es toda una transición y es un proceso, y es un momento donde en los intermedios también vienen estos vacíos, estas caídas, estas malas noticias, como digo. Y para poder llegar a la cumbre, que lo pueda fortalecer. Claro, y es necesario, hermanas, porque si nosotros no enfrentamos lo difícil, entonces no vamos a saber finalmente lo que es el gozo. Mencionábamos antes de entrar acá, por allí, el caso de Moisés, junto al pueblo también de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto. Venía el faraón, venía por ellos. Y aún de que Dios había enviado las plagas, el faraón, su corazón se endureció y vino tras el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios,
Y cuando ellos logran cruzar el mar, después de que Dios provee y le dice a Moisés que extienda su vara, que toque las aguas, y las aguas se separaron, luego de que ellos logran, después de este magno suceso, Faraón viene por ellos y luego las aguas se juntan y allí perecieron en la mar. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Agradeció, hubo gozo. Amén. Porque ya el opresor, digamos, la mano que los tenía allí sobre ellos, que los tenía en esclavitud, ya no estaba. Dios se había encargado de aniquilar al enemigo allí en las aguas. Ahora tomémoslo en el sentido espiritual nosotros también. A veces enfrentamos dificultades, pero cuando colocamos nuestra confianza en las manos de Dios, Él se va a encargar de echar abajo nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestros enemigos en el sentido espiritual, porque a veces no es un enemigo físicamente, a veces mi enemigo puede ser la duda, que está allí Amén. constante. Sí, sin Así duda. es, mi hermano. Como también, por ejemplo, tenemos en Romanos 12:12, mi hermano, porque Amén. también si ustedes se ponen a pensar, ahí nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la opresión, Amén. constantes en la oración. Así Ahí es. nos dice que debemos ser muy constantes en la oración para Amén. que Él nos pueda ayudar y nos pueda dar la fuerza. Porque debemos tener siempre claros, hermanos, que el que conoció el Evangelio no va a ser de puras alegrías. Así es. Y debemos tenerlo eso muy claro, que vamos a sufrir, no va a ser fácil. Pero ese sufrimiento tiene un porqué, porque uno Amén. tiene que pensar el porqué. Nuestro Señor nos dice, a veces es para fortalecernos más, para Amén. lo que pueda venir. Porque uno se imagina que este camino puede ser fácil y lo pintan como color de rosas, y no es así. Claro, dicen por allí que el evangelio es para valientes también. Amén. Que los valientes también arrebatan el reino de los cielos. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a hacer un pequeño break aquí en todo esto. Y hay saludos, mis hermanos. La verdad es que el tiempo empieza a avanzar rápido. Y siento que hemos hablado muy poco, pero mire, ya va a pasar casi media hora de lo que ha acontecido este programa. Y ya tenemos audiencia que está con nosotros, así que queremos saludarle. Mi hermano Daniel también darle un pase Bendiciones a también. todos Sí, nuestros hermanos, aprovechen hermanas, mis hermanos y también de a los saludar. oyentes que estén escuchando. Amén. Muchos saludos, que Dios les bendiga y que les pueda dar fuerza, especialmente a nuestros hermanos que están solos. Amén. O que tal vez están sufriendo, que no pierdan la esperanza, no pierdan la fe. Hay que poner nuestra fe en Él, en Así pese es. a todas las circunstancias que podamos estar. A Amén. veces uno sufre más, a veces uno sufre menos. Dios conoce nuestros corazones y lo conoce desde lo más profundo. Así Por es. alguna razón nos trajo aquí. Amén. Y uno tiene que ser agradecido siempre de Dios. Amén. Así Dios le que, bendiga. mi hermano, Mi dale. hermano Daniel. Amén. Saludamos a toda la audiencia. Dios les bendiga a cada uno de los que se han ido sumando en esta tarde a nuestra transmisión. Vamos a comenzar saludando a quienes ya nos han ido comentando, ¿cierto?, en este programa. Nuestro hermano Alex nos saluda, nos dice hola. Nuestra hermana Natalie Enrique dice que bueno verlos, saludos desde Santiago. Nuestro hermano Jonathan Díaz dice Amén. Dios les bendiga. Mi hermano Eduardo, que sea un programa de gran bendición junto a mis hermanas. Saludos desde San José. Amén. Nuestra hermana Lina dice bendiciones hermanos, gran tema el de hoy. Nuestra hermana Elba Salazar Jara dice muchos cariños mis hermanos, que Dios les bendiga, hermoso programa como siempre. Dios bendiga a nuestra hermana Elba, cierto, que estuvimos orando por ella, cierto, porque Dios la libró de la muerte, podemos decirlo, y podemos dar gracias a Dios que Dios la ha sacado, cierto, de un accidente, la sacó airosa, podríamos decir, quizás con mucho secuela o dificultades durante estos días, pero sabemos que Dios le va a seguir fortaleciendo. Amén. Amén. Nuestra hermana Amén. Raquel Salazar dice Dios les bendiga mis hermanos, importante tema. Nuestro hermano Rubén Salazar dice hola, muchos saludos a los hermanos de Panguipulli desde Chillán, bendiciones. Nuestra hermana Natalie nos complementa lo que nos dijo anteriormente, dice concuerdo con lo que dicen nuestras hermanas sobre el gozo espiritual, pero creo también expresarlo es importante. Nuestro rostro refleja nuestro corazón. Y Amén. también como Dios es tan perfecto y siempre busca en nuestro bienestar, está probado que sonreír estimula la liberación de sustancias como dopamina, serotonina y endorfinas, neurotransmisores que contribuyen a aumentar la sensación de bienestar. Niveles de cortisol, una hormona que segrega como respuesta al estrés y a la ansiedad. Por ello se genera
una suerte de círculo virtuoso. Sentirse bien hace que uno sonría y la misma sonrisa aumenta la sensación de bienestar. Por eso, como en todo, obedecer la palabra de Dios y estar alegres nos traerá bienestar. Amén. Hermano Daniel, con respecto a lo que dijo nuestra hermana Natalie, se resume, hay un versículo por ahí de la palabra de Dios con respecto a todo lo que dijo. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios. Cuando hay, sí, es un proverbio justamente. Amén. Y va por ahí, así que después voy a tener anexado lo que dijo nuestra hermana Natalie. Amén. Amén. Nuestro hermano Ale saluda a los hermanos de Chillán y nuestro hermano Sebastián Gurimán nos manda un abrazo, dice nuestra hermana Elba, gracias amado hermano Alex por su saludo a Chillán, Dios les bendiga, ahí se están saludando entre ellos también nuestros hermanos. Amén. Están un saludo cruzado. Participando en línea en la transmisión. Esteban Salazar Contreras dice saludos para toda la iglesia. Amén. Nuestro hermano Amén. Sebastián Guirimán dice mi Dios bendiga. Les bendiga mis queridos hermanos y hermanas de Panguipulli. Saludos al panel, en especial a todos los que están viendo el programa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra hermana Angélica Rivas dice, Dios les bendiga hermanos, hermoso mensaje. Y nuestro hermano Sebastián complementa diciendo, así es hermanos. Bueno, de ahí se han ido sumando más saludos, vamos a ir dejando ya pendiente para más adelante también saludar a todos nuestros hermanos que nos siguen escribiendo. Les invitamos a que también compartan la transmisión, que la hagan llegar a algún familiar que a lo mejor se sienta triste. Bueno, estamos hablando del gozo en esta tarde. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Bueno, seguimos entonces, mis hermanos, analizando. Me quedaba un poco también con la explicación más extensa y desde un ángulo también científico, porque finalmente no es que le vamos a dar crédito, digamos, a todo lo científicamente hablando, porque Dios lo dijo antes, pero tiene mucha razón en esto lo que comentaba mi hermana Natalie, ya que nuestro cuerpo, y también conozco de algunos estudios que se han hecho donde dice que efectivamente que cuando en nuestra vida viene alegría, nuestras tensiones, digamos, nuestras emociones, el cuerpo, decía ella misma, libera dopamina, lo cual significa que también nuestro digamos, ser completo comienza a funcionar como un mecanismo, digamos, distinto, y comienza el cuerpo a liberarse y a mejorarse, incluso a sanarse. Entonces, esto es muy importante que en nuestra vida también sepamos que nosotros como cristianos no podemos andar por la vida también cabizbajo. No podemos ser ya esclavos del temor, como hay una alabanza que dice por allí, porque ahora nosotros hemos sido liberados también del pecado, hemos sido liberados también y ahora somos hijos de Dios. Entonces el apóstol Pedro decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora también seamos llamados hijos de Dios. Entonces esto es para que nosotros, digamos, el apóstol lo dijo de esta manera, miren lo que Dios ha hecho con nosotros, no se olviden. Ahora también somos hijos de Dios, entonces tiene que haber gratitud en nosotros. Mi hermana Virginia estaba complementando algo un ratito antes. Sí, hermano Daniel, o sea, hermano Eduardo. Eduardo. El más bonito. Hermano Eduardo. El más guapo. Sí. La costumbre. Claro. Sí, cierto, eso es. Eso es. Estaba pensando en el texto, o sea, parecen. sí, además. Hay parecido. Además. Cuando usted justamente recordaba, ¿no es cierto?, cuando pasa el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, dice ahí que ellos danzaron, María se alegró y tocaba, ¿no es cierto?, instrumentos de música y danzaron. El pueblo de Israel era un pueblo bastante gozoso, feliz. Amén. Ellos constantemente tenían su fiesta donde agradecían a Dios y también danzaban mucho. Es muy bonito ver, a mí me encanta ver, por ejemplo, esa parte del pueblo de Israel, que es un pueblo muy gozoso. Pero a nosotros, quizás en estos tiempos, por el peso de las aflicciones, del pecado que existe hoy en día, porque nosotros conversamos con nuestra hermana Mónica antes de empezar el programa y decíamos del rey David, ¿no es cierto? Amén. Conversábamos acerca de la hermana David, me acordaba, ¿no es cierto? Amén. Dice, el Salmo 51. Exacto. Amén. Cuando el rey David dice, devuélveme el gozo de la salvación y un espíritu amable me sustente. Amén. Entonces, él da a entender, ¿no es cierto? Claro, nosotros entendemos esa parte que fue por pecado que él pierde esa bendición de tener ese gozo, esa comunión en el fondo con Dios. Amén. Él la pierde por la falta que comete ante Dios. Pero no siendo, ¿no es cierto?, así en nosotros, que si no hubiera pecado en nosotros, donde nosotros, esa es la separación que hace Dios, a veces no para siempre.
porque Dios Amén. dice que Él escucha, ¿no es cierto?, a su pueblo, a su rogativa y todo. Entonces, no teniendo esa parte, nosotros deberíamos estar así, hermano. Amén. Pero cuán difícil es, porque hablemos realidad, cuán difícil es, ¿no es Así cierto?, es. mantener ese gozo en nuestra vida siempre. Amén. Y bueno, y lo que nosotros queremos con esta conversación es que ojalá nosotros logremos entender y mantener esa parte, y yo creo que una parte muy importante para mantener ese gozo o quizás poder recuperarlo también, ¿no es cierto?, es la oración. Así es. Es la oración. Lo que decía el verso. Exacto. ¿Puedo Amén. decir algo? También deberíamos... el gozo no significa la felicidad así humana, hermano, porque eso Así es. también debemos darnos cuenta. Hay una separación. Es una separación. Podemos estar en aflicciones, hermano, como yo le estaba contando hace rato, pero adentro de nosotros hay un gozo que es distinto. El gozo siempre tiene que estar con nosotros. El gozo de nosotros se va a ir si es que nosotros pecamos, porque dice la palabra de Dios, si es que pecamos, el gozo se va, porque podemos estar afligidos, podemos pasar grandes tribulaciones, puede ser tanto en la carne como también en el espíritu. Así es. Porque eso pasa, yo creo que a todos nos va a pasar tanto de una u otra forma. Amén. Pero la palabra de Dios nos dice, muchos de nuestros apóstoles ellos sufrieron, pero igual ellos cantaban, ellos estaban gozosos, alegres ellos estaban, aunque estaban atribulados, estaban en la cárcel, ellos agradecían a Dios, ellos siempre estaban gozosos. Entonces hay una diferencia entre el sentir gozo de nuestro Señor y la alegría. Amén. Como humanos que somos. Claro. Porque hay alegría, hay momentos que vamos a estar tristes, Claro. aflicciones que vamos a pasar. Y es como, nuestra vida es como una montaña rusa. Claro, a No veces, sé si a se veces dan no, cuenta. no siempre estamos No arriba. siempre, no siempre. A veces nos Pero toca descender un poquito. sí, pero el gozo está, tiene que estar Tiene en que estar. nosotros. Claro, no Independ- tenemos que olvidar de no, dónde proviene. Exactamente. Tribulaciones, por eso de repente las personas de afuera del mundo de repente no nos entienden. Claro. Somos como locos, como dice. Pues. Algunos nos tratan, nos tildan de locos. Sí, es por lo mismo, porque nosotros tratamos de buscar el gozo de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Amén. la paz, esa tranquilidad que Él nos da, Así independiente que pasemos problemas, dificultades, enfermedades, porque eso está y va a estar. Siempre- Eso es para siempre que pasa. es para que nos fortalezcamos y debemos ser agradecidos de Dios, decirle, oh Dios mío, gracias. Tú me lo das por alguna razón. Ayúdame a poder seguir en este caminar. Amén. Porque en Apocalipsis, si no me equivoco, hermano, ¿te me puede ayudar por favor en leerlo? En Apocalipsis 19, ¿cuánto? 19:7. Apocalipsis 19:7. Sí, Sí. vamos a buscarlo también para que la audiencia también lo tenga, porque la verdad es que cuando venimos hasta este lugar también a la que venimos a darle honra es a la palabra de nuestro Dios. Aquí está. Entonces, sí. Me decía usted Apocalipsis 19. 7. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa Amén. se ha preparado. Así Hermoso tenemos que texto. ser. Amén, amén. Es por eso nos estamos preparando, porque Amén. estamos preparándonos para poderlo recibir. El gozo venidero. Así es. Exactamente. Así que eso, Si lo que hermano, no hemos gozado en este mundo ha sido algo cuando venimos a la casa de oración, cuando sentimos ese toque de Dios, imagínense en el reino celestial, porque este texto está hablando ya, ¿cierto?, de en la boda del Las bodas, Cordero, dice la palabra de Dios. exactamente. Y ahí ahora viene una orden, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa, es decir, la iglesia ya se ha preparado. la iglesia Amén. tiene que estar Y preparada. claro, y lo ha recibido. Porque nosotros en eso estamos, Preparándonos. Siempre, por eso es que de repente, por eso vuelvo a repetir, como ser majadera, debemos siempre alegrarnos cuando de repente pasamos dificultades. mis Amén. hermanos, siempre. Y pedirle a Dios y que nos dé la fuerza y la fortaleza y para que esta fe y este gozo, la fe que va junto con el gozo, Amén, amén. que es muy importante para nosotros. Así es. Y que nos puede ayudar y nos puede dar la fuerza. Amén. Mire, compartía lo que decía mi hermana también Virginia, porque hay un texto de la palabra de Dios donde habla y da a entender que el pueblo de Dios en algún momento, en muchos momentos, también cayó como presa, digamos, del enemigo. Amén. Estuvo cautivo, no solamente de la separación, digamos, cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto, porque después lo tomaron otros pueblos como Babilonia, por ejemplo.
Y en algún momento el salmista también escribe ahí entre los salmos, hay un salmo donde él relata y dice que cuando ellos estuvieron en la cautividad, dice que le pedía que cantasen himnos, Amén. que cantasen las alabanzas Así es. del pueblo de Dios. Pero el pueblo sabía que esa alabanza era en gratitud, tenía que ser simbolizado con gratitud sincera y no con ninguna cosa de por medio. Entonces él decía, ¿cómo vamos a cantar? Y debajo de los sauces nos sentábamos y llorábamos y nos preguntábamos, ¿cómo vamos a cantar? ¿Cómo va a haber alabanza en medio nuestro si estamos cautivos? No hay Amén. mejor, hermano, alabanza que se pueda entonar, que se pueda cantar a Dios cuando hay libertad. Cuando muchas veces eso que tanto le estuvimos pidiendo a Dios, Dios lo contestó. Amén. Libertad en nuestro corazón. Sí, no. Porque podemos estar, como decir, encarcelados, porque uno de nuestros apóstoles estaba encarcelado. Así es. Pero él estaba alegre, estaba gozoso, ellos cantaban. Cantaban himnos a Dios, dice la Amén. palabra de Dios. Amén. Entonces, Exactamente. nosotros de repente, eso tenemos que pensar e imaginarnos que cuando de repente vamos a tener barreras, de repente problemas, porque como vemos de aquí para allá no vienen cosas buenas, como quien dice. Así y es. Dios nos puede ayudar y nos puede dar la fuerza. Y Amén. es por eso que debemos siempre orar a nuestro Dios, que es muy importante que nuestra fe esté junto con este gozo ahí, con esa tranquilidad que tiene que haber Amén. dentro de nosotros, pese a las circunstancias que podamos pasar en esta vida. Así es. Mi hermana Virginia. Amén. Amén, hermano. Yo pienso que eso se puede lograr solamente, ¿no es cierto?, con la convicción de que tener en nuestra vida de que Dios tiene el control de todos. Amén. Que al Dios no se le escapa absolutamente nada. Que Él, ¿no es cierto?, va a permitir cosas, pero Él siempre va a tener el control de todas las cosas. Mientras nosotros tengamos esa convicción en nuestras vidas, esa fe, esa confianza en que Dios jamás nos ha dejado solo, porque Él lo dice, ¿no es cierto? El Señor Jesús dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una palabra fiel y verdadera. Amén. Y Él significa que está con nosotros y no nos dejará. Y entonces toda adversidad, toda aflicción, todo mal que podamos pasar, con esa convicción la vamos a pasar quizás con ese gozo. Amén. Con ese Así gozo es. en nuestra vida, ¿no es cierto?, sabiendo que Dios no nos ha desamparado. Porque como decía usted, hermano Eduardo, nosotros en esta tierra, ¿no es cierto?, tenemos que ir como escalando. Así es. Pero Amén. ¿cómo logramos llegar a ese varón perfecto? Dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque hay un texto donde dice, el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta Amén. los días de Jesucristo. Así Pero es. no es que Él llegue y perfeccione así Es de un la proceso. una. Es Es un un proceso. Y esto viene a través de estas dificultades, ¿no es cierto? Cuando la persona va pasando y va adquiriendo la fe y la confianza y el gozo va aumentando. Amén. Amén. Porque se ha dado cuenta que en la aflicción Dios está con nosotros y que no los deja solo, que nos responde, quizá a veces, ¿no es cierto?, espera un poquito para que nuestra fe vaya a aumento, para que no caigamos, pero es el proceso, ¿no es cierto? Amén. Y Él también lo dijo, el Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, Amén. pero confiad, Yo he vencido. al Amén. mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces es el gol. Hay una palabra también, mientras vamos conversando, se empiezan uno a recordar textos, Sí. a recordar historias de la palabra de nuestro Dios. Y recuerdo un momento, mis hermanas, también cuando estaba el apóstol Pablo y dice que él, predicando luego de que los habían tratado como dioses, dice que el pueblo se enojó porque él le dijo, nosotros no somos dioses, solamente somos también, venimos a predicar la palabra, y se enojan y lo apedrean. Esto fue en Listra. Y dice que lo dejaron como muerto, la gente lo dio por muerto al apóstol, y dice que cuando llega allí los hermanos de la iglesia imponen sobre él las manos, y él se levanta, él se incorpora y le dice a los que lo habían visto allí quedar como muerto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Amén. Y ahí es donde yo pienso y digo, y como dijo por ahí también el Señor, nos ha dicho a través de la palabra hasta el momento, nada habéis sufrido. Porque Amén. así creo que debo decir honestamente, y bueno, también agradezco a Dios, no me ha tocado tampoco experimentar una situación así de difícil, porque ahora nosotros nos preguntamos, y bueno, ¿habría gozo? Efectivamente, luego más adelante dice la palabra de Dios lo que comentábamos, que estuvieron presos también allí con las manos y los pies puestos en el cepo, en cadena, pero también allí dice que ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían y Dios hacía la obra. Esto es lo que pasa cuando nosotros ahora, cuando estamos contentos, entendemos el sinónimo también de lo que es alabar a Dios, de lo que es alabanza, pero cuando Dios hace la obra completa, ahí sentimos esta liberación y viene, ya nuestras cadenas caen las dudas, caen los temores, caen las preocupaciones. Imagínense, mire, todo este tiempo
del cual nosotros llevamos viviendo como muchos también. Yo sé que también ha habido mucha escasez de alimento, de trabajo, pero debo decir también personalmente, y creo también en el testimonio de muchos de mis hermanos, que a lo mejor quizás no ha habido los mejores manjares, pero no ha faltado el pan y el agua, ha habido sustento, Amén. ha habido alimento, y Dios Amén. ha provisto esto para nosotros. Amén. Sí, yo no también no puede decir que no ha pasado aflicciones, hermano, porque a veces Amén. nosotros decimos no. Yo creo que sí. Lo que pasa es que eso ya lo ignoramos porque Amén. Dios nos ha dado la fuerza, la fortaleza, que ya lo vemos así menos. Así es. Es que lo vemos menos, porque usted se acordará cómo estaba su hija, Amén. y oración, porque uno lo siente como que no lo ha pasado. Claro. Yo incluso lo estaba así meditando y decía, uno piensa que dice que no, pero en realidad si uno se pone a meditar, sí. Muchas veces nosotros hemos pasado grandes cosas y muchas aflicciones, Amén. pero yo creo que nosotros hemos hecho algo que nuestro Señor Jesucristo siempre nos pide, Amén. orar, porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Orar sin cesar. Amén. Orar sin cesar. Es decir, Dar que no- gracias en todo, porque esa es la voluntad. Amén. Entonces siempre vemos, entonces nosotros nos bajamos, yo pienso, ¿no? Porque de repente como que se baja, pero en realidad Él nos da la fuerza y Él también sabe en qué minuto Él nos prueba. Amén. Amén. Y cuál es la prueba, porque Él nos conoce desde el fondo de nuestros corazones, Amén. porque Él nos ha creado. Amén. Él nos hizo, Hermana- Él conoce mi hermana nuestros Mónica, pensamientos. hermana Virginia, una pregunta, porque aquí esto también es para compartir y también sacar ideas. Cuando nosotros hablamos de gozo, esto ahora entendemos que no debiese estar condicionado. Ahora me voy a trasladar a la parte de lo que nosotros poseemos, nuestras posesiones. No debiese estar condicionado, es decir, no debiese estar que si yo tengo, entonces voy a alabar a Dios, y cuando yo no tenga, entonces yo me olvido de Dios. No. Eso no debiera ocurrir en nosotros, porque tomo como ejemplo a Job. Amén. Job, teniendo muchas posesiones, en cuanto a lo económico, digamos, estaba muy bien, muy bien puesto, digamos, en la posición de tener mucho campo, muchos animales, mucho de todo, tenía muchos trabajadores, y en un momento cuando el enemigo pide a Dios también que lo deje en sus manos para probar, y le dice, él va a hablar mal de ti, yo lo voy a probar y déjamelo a mí, y él va a hablar mal de ti, él va a blasfemar en tu presencia. Y no fue así el caso de Job. Él dice en un momento, Dios dio y Dios quitó, y en todo sea Dios bendito. Amén. Se da cuenta que ahora, independiente de que si nosotros tenemos algo o no tenemos, debemos ser agradecidos con Dios Amén. también. Siempre. ¿Cuál es su percepción de esto, mi hermana Virginia? Amén. La percepción que yo tengo, hermano, es lo que hemos estado conversando este momento, en que el gozo del cristiano, ¿no es cierto?, no radica en los bienes materiales que pueda tener sobre esta tierra, Amén. sino que él ve como el versículo que leímos delante, donde dice en la boda del Cordero. Amén. Nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, y mirando las promesas de Dios que tiene para vida eterna. Amén. Porque es. todo lo que acá dice que hay en esta tierra va a perecer. Así es. Nosotros no nos vamos a llevar absolutamente nada de acá, pero lo que Dios ha preparado, dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparado para todos los que son fieles. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa certeza, ¿no es cierto?, de que Dios no miente y que las promesas que Él nos da son para vida eterna. Amén. Y Amén. no están en esta tierra, porque todo lo que hay acá va a perecer, pero Dios ha prometido cielos nuevos, tierra nueva. Entonces, hermano, nos pasa, ¿no es cierto?, con la ayuda de nuestro Dios podemos nosotros vencer todas las cosas, como lo dice ese siervo Job, ¿no es cierto? Así es. Job, ¿no es cierto?, tuvo una bendición tan especial en su vida, lleno de gracias de Dios. Yo pienso él debe haber tenido una comunión muy especial con Dios, porque para que el enemigo lo tocara de esa forma y él no negara a Dios, ¿no es cierto? Amén. Pero nosotros quizás ahora tenemos algo más, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Amén. Santo es el que nos da la fuerza, nos fortalece y nos dice, ¿no es cierto?, nos recuerda su palabra y nos dice, nos guía. recuerda las promesas que el Señor Jesús ha hecho a través de su palabra. Y esas son promesas para que nosotros nos fortalezcamos en Él y podamos estar así gozosos, como dice usted, hermano. Amén, amén. Sí, mire, quiero compartir un texto también de la palabra de Dios, porque esto es lo que nos reafirma a nosotros lo que hemos estado conversando. ¿Y por qué les digo? Porque en algún momento un varón de Dios también lo dice.
y le pide a Dios y le dice, Señor, manténme del pan necesario, no sea que yo caiga en mi debilidad y tenga que hurtar y finalmente blasfeme tu nombre, hable mal con mis acciones de ti, y no me des tampoco más de lo necesario, no sea que yo en mi corazón se endurezca y me olvide y diga, ¿quién es Dios? Entonces él decía sabiamente, manténme del pan necesario. Amén. Mire, hubo un varón que dice en el libro de Habacuc, a esto también Justamente hablaba. yo tenía aquí. ¿Tenía Habacuc también? Sí. Ya viene, le vamos a dar lectura y léala, mi hermano, usted me por va a ayudar favor. un poco a desentrañar esto. Libro de Habacuc, capítulo Amén. 3, verso 17. Dice así en el nombre de Jesús: aunque Amén. la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Escuchen lo que dice el verso 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Amén. Imaginar, Esas hermano, cosas. Aunque falten aunque esas cosas. falten, hermanos. Por eso es justamente lo que estábamos conversando, es que lo que tenemos en esta tierra, lo que poseemos es gracias a Dios. Amén. Porque las cosas son de Él. Amén. Entonces uno siempre tiene que estar agradecida. Así es. Y si no las tenemos, mayormente debemos ser agradecidos, porque estábamos hablando de Job también. Amén. Que él tenía todo y Dios lo guardaba, pero también quedó sin nada, pero igual agradecía a Dios. Amén. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Así es. Y nosotros debemos ser así también, porque ellos nos han enseñado, y de esto nosotros tenemos que aprender, Amén. de que en los tiempos buenos debemos agradecer a Dios. Más aún en los malos, debemos ser más agradecidos de Dios. Amén. Cosa que nos cuesta. Yo creo que en el momento de la dificultad, Así yo es. sé que es fácil hablarlo, pero vivirlo es difícil. Claro. Pero con la ayuda de nuestro Dios, con su Espíritu Santo y con esa paz y tranquilidad que nos dé, sé que vamos a poder seguir, porque nuestro Señor Jesucristo, Él es un Dios vivo. Él Amén. vive. Amén. Y eso debemos tenerlo presente. Amén. Mis hermanos, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos en un instante más. Nos queda todavía algo más que conversar también con la audiencia, así que volvemos en breve. Dios les bendiga. La Iglesia Mensajeros de Cristo Panguipulli te invita a visitar nuestro canal en YouTube, Mensajeros Panguipulli. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para ver cada miércoles a las 19 horas el programa Tiempo de Hablar, y cada sábado a las 11 horas el programa Palabras con Poder. Dios te bendiga. La Iglesia Mensajeros de Cristo Panguipulli te invita a visitar nuestro canal en YouTube, Mensajeros Panguipulli. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para ver cada miércoles a las 19 horas el programa Tiempo de Hablar, y cada sábado a las 11 horas el programa Palabras con Poder. Dios te bendiga. Amén. Volvimos, nuestros hermanos, estamos aquí todavía contentos, todavía hay gozo Amén. en medio nuestro, estamos felices también de poder estar compartiendo con la audiencia. Creo que cuando uno habla de esto, bueno, lo que traía aquí algunos tips anotados también, el gozo de Cristo debiera ser algo, una característica predominante en la vida de todo cristiano. Demasiado y a menudo estamos tristes o abatidos, pero como cristianos debiésemos estar llenos de gozo, ojalá siempre en todo esto. ¿Y cómo poder tener gozo? Bueno, teniendo a Jesús con nosotros primeramente como ayudador, leyendo su palabra. Estos son algunos tips, si los quiere ir anotando. Primero que nada, tener a Cristo. Eso es lo importante, lo que decía mi hermana, Amén. ya lo dijo. Después, leer su palabra, porque la palabra dice que en ella vamos a encontrar testimonio de Jesucristo y Dios vamos nos a encontrar ayude. también vida eterna, ¿cierto? Sometiéndonos a Jesús y por supuesto a través de su Espíritu Santo. Nada somos si no es con la ayuda del Espíritu Santo que Dios Santo. da Amén. también en todo esto, porque como digo y lo mencionaban hace un rato atrás para no dejarlo pasar por alto, alguien me puede decir, a lo mejor alguien que no entienda nada del Evangelio, podría decirme, pero si yo voy a una fiesta lo voy a pasar bien y también voy a estar feliz. Claro, pero la fiesta se termina. Tiene Es un algo término momentáneo. y a veces ni siquiera termina bien. Entonces, Exacto.
aquí estamos hablando de algo que trasciende, que va más allá de lo que nosotros conocemos como alegría humana. Es decir, ya nosotros comprendemos por la misericordia de Dios, por su Espíritu Santo, Él abre nuestro entendimiento y podemos entender que ahora nuestra vida tiene valor. Le quiero presentar un caso a lo mejor a la audiencia también, porque esto es algo que hace un par de años atrás sucedió. Había un actor muy famoso que sus películas siempre trataban un poco de alegrar la vida de las personas y parecía una persona muy jovial, muy alegre, que se llamaba Robin Williams. ¿Ya? Este era un actor muy, muy famoso. Y a mí siempre me llamó la atención el día que supe, porque yo veía sus películas también desde niño, y me llama la atención que este actor tenía una tremenda depresión, que no se notaba, que no se veía. Sus películas finalmente hablaban un poco de ganarle a la depresión, de ser una persona alegre, de ser positivo, pero él en su vida personal, en su intimidad, lamentablemente no tenía esto y sufrió una terrible depresión y también él murió. Personas que teniendo... ¿Se mató? No, él murió también de una sobredosis. Por medicamento y por muchas cosas más. Entonces, finalmente, a lo que quiero llegar con esto, más allá de su ejemplo triste en este caso, es que una persona puede tener todas las cosas en el mundo, puede tener fama, puede tener dinero, puede tener muchas cosas, pero cuando no tiene a Cristo es como no tener nada. Amén. Y esto no lo digo antojadizamente, porque ¿por qué digo esto? Porque usted puede ver una persona quizás de no tener muchas cosas físicas, materiales, pero tiene a Cristo en su corazón y es una persona feliz. Amén. Que tiene esperanza. De eso, finalmente, a eso queremos llegar. Que cuando hay gozo, hay esperanza de que el sufrimiento no es eterno, sino que hay un momento donde Dios también sabe recompensar también. Amén. Bueno, a lo que usted está hablando, algo de los actores, ¿no? Uno a veces no se preocupa, pero uno lo demuestra, porque yo me acuerdo de un actor, no me acuerdo ni el nombre, pero él era como alegre, pero sus ojos no mostraban alegría. Denotaban tristeza, quizás. Sí, entonces por eso yo le hacía la pregunta, porque a veces vemos a las personas que tienen muchas cosas, viven con todo, pero en el fondo no tienen nada. Así es. Porque no tienen a nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y eso es lo que a veces uno sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos busca. Amén, amén. Él es el que nos busca. Amén. Nosotros llegamos porque Él así lo quiso. Así no es. porque nosotros hayamos querido, sino porque Él lo quiso. Amén. Entonces, eso debemos de tomarlo siempre presente. Amén. Mi hermano Daniel tiene saludos, me parece. A ver. Estamos recibiendo más saludos, hermanos. Bueno, acá teníamos a nuestra hermana Flor Loyola que dice siempre en mi corazón, nos manda un sticker ahí y nos saluda a nuestra hermana Flor, que está siempre con nosotros también en las transmisiones. Nuestro hermano Sebastián Wirimán dice gloria a Dios, amén. Nuestra hermana María Cáceres Jaramillo dice bendiciones, hermanos. Nuestra hermana Flor nos complementa, nos dice gusto de ver a mi hermana Virginia y a mi hermana... a mi hermanita que le acompaña y también ver a mi hermano Eduardo. Un saludo a todos nuestros hermanos y hermanos y hermanas conectadas. Bendiciones y unos corazones. Por ahí nos manda un corazón gigante también. Y nuestra hermana Cata Andrade dice saludos mis hermanos. Aquí estamos viendo el programa desde Chillán. Muchas bendiciones. Leo Salazar dice hola hermanos. Hermosa palabra de mi Dios. Saludos y bendiciones desde San Nicolás. Lili Chocori nos manda un corazón. Juan Guillermo Alarcón Villagrán dice hola hermanos, es un agrado verlos en este medio. Saludos a todos y muchas bendiciones para todos Amén. y todos los hermanos conectados desde ahora. Amén. Un corazón ahí, nuestro hermano Sebastián nos dice amén, gracias a Dios por todo, dice nuestro hermano Juan. Son los saludos que nos han ido llegando a esta hora de la tarde. Dios bendiga a cada uno de ustedes y decir algo importante, hermano. Yo también quiero aprovechar la oportunidad para mencionar un caso que antes de que comenzara el programa lo conversábamos. Hay una situación que vivió cierto Esteban cuando él dice la palabra de Dios que lo sacan de la ciudad y Amén. va a ser apedreado. Él, cierto, en la aflicción, en el sufrimiento, porque imagínese usted la situación que por hablar de Jesucristo su condena sea morir apedreado, ¿cierto? Él dice que mira hacia los cielos y dice veo los cielos abiertos y veo a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Y él sintió en ese momento un gozo, ¿cierto? Es lo que me hace reflexionar la palabra,
pese a que estaba siendo apiedrado, pese a que su vida estaba terminando, su espacio de tiempo en el escenario de esta tierra ya llegaba a su fin en ese momento, pero él veía con esperanza a Jesucristo, ¿cierto? Veía los cielos abiertos y veía a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, y a lo mejor uno dice, pero qué difícil debe ser gozarse en una situación tan difícil. Bueno, Dios Amén. nos enseña Amén. también a que ante toda tormenta y las dificultad, el Maestro va con nosotros en la barca. Así es. Y no debemos desesperar. Es lo que yo puedo decir también, y saludar a todos los que nos han enviado sus saludos a través del chat, ¿cierto? Bueno, siguen llegando ahora. Nuestro hermano Juan Pablo Salazar Jara dice: cariños, saludos desde Coihueco. Queremos hacer Amén. aquí un saludo también, porque no es el Coihueco que nosotros conocemos acá en De Panguipulli. acá de la zona, ¿no? Es Coihueco es una comuna que es de la 8ª región de Chillán hacia el interior, así que saludos para allá también a todos los que nos están viendo. Sabemos, como decimos siempre, que cuando en un hogar nos ven, no solo nos ve una persona, sino 3 o 4 personas más, así que les saludamos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Viviana Cecilia dice: muchas bendiciones, hermanos. Les saluda la hermana Viviana de Villarrica, lindo programa. Amén. Y hermano Ali saluda también a los hermanos o a la familia allá en Coihueco. Dios les bendiga a todos, es lo Amén. que puedo decir en el nombre de Jesús. La hermana Mónica acá también vive en el sector, cerca del sector acá que también se llama Coihueco. Coihueco, Pero como sí. decía, la aclaración también Coihueco allá en Chillán. Entonces también un saludo para nuestros hermanos también, los que nos están observando en este momento. Amén. Seguimos, mis hermanos, con este tema, porque la verdad es que ya el tiempo va pasando y también queremos aprovechar de tener de esto, sacar una reflexión, porque hemos ahondado quizás en la parte espiritual, en la parte humana, en lo económico, en la parte, digamos, de salud también, en las pruebas, pero ahora nosotros también debemos enfocar esto en nuestro cotidiano vivir, en lo que tenemos que hacer día a día. Decía mi hermana Virginia recién que esto es como una montaña rusa. A veces estamos arriba, nos toca subir y estamos arriba, pero a veces también tenemos que bajar, y en todo proceso ser agradecido, ¿no es así? Amén. Pero antes quisiera decir un poquito acerca de lo que dijo mi hermano Daniel con referente a los cristianos. Recordaba yo que los libros de historia, ¿no es cierto?, hablan mucho esta parte de que dice que cuando en ese tiempo de la gran persecución, después de la muerte del Señor Jesucristo, ustedes saben, hermano, los cristianos eran llevados a los leones, A los circos a los romanos. circos. Entonces dice que la historia cuenta, ¿no es cierto?, que cuando ellos estaban al frente de esos animales que lo iban a devorar, ellos cantaban. Amén. Entonces había una contradicción, digamos, con el objetivo que quería lograr los que querían esto, porque las personas al verlos, ¿no es cierto?, a ellos cantar, se volvían Se a Cristo, admiraban. se Amén. volvían a Cristo, Amén. se volvían a Cristo, al ver Amén. a los cristianos, ¿no es cierto?, en estas circunstancias tan difíciles, cantando, alabando a Dios. Amén. Entonces ahí nosotros vemos, ¿no es cierto?, que esto del gozo es ver a Cristo en el fondo. Ellos estaban viendo a Cristo, Así es. lo estaban Así es. viendo, y nada más maravilloso, ¿no es cierto?, ver a su Señor, aquel que quiso morir por todos nosotros, y llenarse de gozo, de paz y de fortaleza. Y Amén. con respecto a la pregunta que me hacía usted, hermano, Sí, de- respecto ahora también al diario vivir, de lo que nosotros nos toca ahora, porque recién hablábamos también de que esto es como una montaña rusa muchas veces, subir un poco, estar, digamos, en la cima, que sería como el éxito, por colocarlo así, ejemplificarlo, pero a veces también nos toca descender un poco, y allí también es donde nosotros debemos recordar otra vez que debemos ser agradecidos y que tiene que haber gozo en nuestra vida. amén. Bueno, esa es la parte más complicada, ¿no es cierto?, de llevar a cabo, de practicar esta parte importante, que yo lograr esa estabilidad, ¿no es cierto?, lograr ser como dice la palabra de Dios, no ser fluctuantes, sino alcanzar, ¿no es cierto?, una estabilidad emocional, una fe, Amén. una confianza tan alta, ¿no es cierto?, que nosotros, no importa la circunstancia, podamos alcanzar esto. Yo pienso que nosotros cuando podemos lograrlo orando Así es. constantemente y recordando la palabra del Señor, cuando el Señor Jesús se regocija, ¿no es cierto?, cuando Él ve la multitud, dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Amén. porque escondiste estas cosas de los sabios extendidos y se lo diste a los pequeños. Amén. Amén. Sí, Padre, porque así agradó a tu alma. Entonces nosotros, leyendo las Escrituras, ¿no es cierto?, podemos fortalecernos y con la ayuda de Dios poder estabilizar esta fe, esta confianza, Amén. que esté muy en alto siempre y el gozo Así es. permanezca. Poder Así es. permanecer en el gozo. Amén. Mire, Amén. Santiago capítulo 1 verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia. Lo vuelvo a leer, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos está diciendo que cuando todo vaya bien, ahí sintámonos bien, sintámonos más bien. No, sino que nos dice que cuando estemos en la prueba, dice que tenemos que sentir aquel gozo en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, con la paciencia nosotros también podemos comprender muchas cosas. Pero ¿cómo adquiero la paciencia cuando viene una prueba? Amén. Que a veces queremos llegar, digamos, al resultado, pero sin pasar por los intermedios. Entonces, para poder comprender muchas cosas, yo tengo que pasar por la parte difícil. A lo mejor yo humanamente quisiera hacerle el quite, irme por otro ladito a lo mejor, pero no, el Señor dice que es así, que así es como nosotros vamos a comprender muchas cosas. Cuando yo era niño siempre me decían esto: tú vas a valorar algo el día que tú trabajes y entiendas el significado de lo que es trabajar y lo que cuesta, y ahí vas a entender que las cosas cuestan y que también hay una satisfacción. Voy a confesar, la primera vez que trabajé para comprar una guitarra para poder estar acá en el coro, y créanme que hasta el día de hoy yo miro esa guitarra, a lo mejor ya han pasado los años, está un poquito desgastada y todo, pero yo siento alegría porque siento que fue mi primer trabajo, fue para tener una guitarra para estar en el coro. Todavía siento ese gozo, todavía siento esa alegría. Es que eso es bueno, pues, amén. Hermano, es muy bueno. Sí, es bueno comentarlo también con los hermanos. Sí, y bueno, nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que nos pide, que podamos seguir amén. Siempre. Amén. Amén. Sí, bueno, mis hermanos, creo que de alguna manera vamos ahondando también en lo que es el programa, pero también siempre nos empieza un poquito ya a alcanzar el tiempo, porque la verdad es que también hay otros programas también de nuestros hermanos, pero queremos también dejarle la invitación para que ya también vayan sintonizándose, adecuándose también, que vamos a estar acá también los días miércoles, y así como este programa el día de hoy, que es hablar un poco acerca del gozo. Mire qué importante, quiero también hacer la reflexión con la audiencia también. La verdad es que nos encanta también poder llegar a ustedes a través de este medio, y creemos que con el tiempo también seguiremos llegando a distintos hogares. Pero lo importante, quizás hoy lo que nos centramos en nuestro tema de conversación, que es el gozo, es que usted también, que me está escuchando, sepa también diferenciar y ver de dónde proviene el gozo. Quizás a lo mejor si es una persona que todavía no conoce el Evangelio, pero empiece mirando las cosas que están a su alrededor. Hablábamos recién de temas depresivos, que es todo lo contrario de lo que estamos hablando. Mucha gente que vive con esta enfermedad sabe que los casos en Chile aumentaron, con todo este tema de la pandemia aumentó el estado mental de las personas, de los ciudadanos en Chile aumentó, y hoy muchas personas se encuentran con depresión. En el estado de Japón esto es crítico en países como Japón, donde muchos jóvenes, al no alcanzar una meta en los estudios, ellos se suicidan, muchos se lanzan a las vías del tren. Es una cosa que quizás hoy llama mucho la atención. Y por eso vuelvo a dirigirme a la audiencia también y decir, si a lo mejor usted tiene su familia, tiene un trabajo, tiene pan, tiene sustento, empiece por aquellas cosas a darse cuenta que tiene más de lo que muchas otras personas a lo mejor no tienen. Hay personas que, siempre digo esto acá, a lo mejor mi hermana lo habrán escuchado, lo he mencionado, pero a lo mejor usted tiene la posibilidad de levantarse por las mañanas, puede hacer sus quehaceres, puede ir al centro, puede ir al supermercado sin ningún problema. Piense que en este momento hay una persona que está conectada a un tanque de oxígeno para poder prolongar sus días de vida, que a lo mejor quisieran tener lo que usted tiene. Y ahora me dirijo también al pueblo también cristiano. Nosotros no debemos olvidar, y estamos aquí para alentarnos. Así dice la palabra de Dios, que debemos amén. Alentarnos a través de esta palabra los unos a los otros. Amén. Y con estas palabras nos debemos alentar. Y por eso vuelvo y repito lo que dijo el apóstol Pedro: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijo de Dios. Amén. No olvide su identidad, no olvide quién es usted, que usted es hijo de Dios, que usted tiene la bendición y las puertas del cielo abiertas especialmente para pedir, porque usted conoce el nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Jesús. Y él dijo, el Señor Jesucristo lo dijo: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Lo dijo también en otra ocasión, y le dijo a sus siervos que escuchaban allí también a los suyos: mirad las aves de los cielos, no siembran, no riegan, pero sin embargo Dios todos los días se da el tiempo, ¿cierto?, allí también, y las mantiene de lo necesario. Las flores del campo no hilan,
ni tampoco tejen, pero allí Dios todos los días la reviste de hermosura, de las cuales Salomón, con todo su hermosura, dice que no pudo vestirse como aquellos lirios del campo. Amén. Sin embargo, dice el Señor Jesús, ustedes valen más que las aves de los cielos, valen más que las flores del campo. ¿Cuánto más cuidado tendrá nuestro Padre de nosotros? Entonces Dios nos puede ayudar. Quizás es la reflexión, porque a lo mejor no vamos a tener en este momento un mensaje, porque para eso están los días sábados también, para que nos sigan visitando a través del canal en YouTube, en Palabras con Poder. Hoy tenemos el tiempo de hablar. Dios le bendiga también, ya vamos a ir despidiéndonos. Tenemos algunos saludos más antes, sí, para no dejar los saludos allí encolados. Mi hermano Daniel, Dios le bendiga. Amén. El último saludo que nos llegó fue de nuestra hermana Angie Carolina. Dice, qué hermoso tema. Que el gozo de nuestro Dios esté siempre con nosotros, en todo lo que hacemos, y el creer que a pesar de todas las circunstancias vivimos a diario. Dios hará conforme a su voluntad sobre nosotros y estar contentos con los propósitos que Dios tiene con nosotros, los cuales siempre vienen luego de las pruebas. Somos humanos y tendemos a quejar rápidamente de las situaciones que pasamos, pero Dios nos ayude a alegrarnos en todo tiempo, pues Jehová nuestro Hacedor tiene el control sobre todas las cosas y siempre quiere lo mejor para nosotros. A través de estos pasajes quiero decir, todo estará bien, y confía y alégrate en el Dios de tu salvación. Amén. 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 Dios le bendiga también a nuestra hermana Ángela también, y agradecerle también a ella también, porque estuvo preocupado y también de poder ayudarme en traer algunos versos de la palabra de Dios y para poder compartirlo con la audiencia, con ustedes, mis hermanas. Así que Dios les pueda bendecir. También a lo mejor alguna última reflexión. Voy a partir de mi hermana Virginia, después mi hermana Mónica también una reflexión antes de ir ya despidiendo. Sí, reflexionaba acerca de uno de los textos de Job, donde dice que el hombre nacido en esta tierra, dice, corto en días y largo en aflicciones, ¿no es cierto? El hombre natural de esta tierra, ¿no es cierto?, está, quizás sean 70, 80 años, pero pasan rápido y son muchas las aflicciones que tiene en él. Pero solamente decirle que hay uno que dio su vida por cada uno de nosotros, para cada uno. El Señor Jesús dice que Él vino, ¿no es cierto?, para que toda la humanidad que en Él creyera tenga vida y vida en abundancia. Amén. Y esa vida, ¿no es cierto?, es una promesa para esta tierra y para la venidera. Amén. Entonces mis palabras para hacer ese llamamiento a todo aquel que todavía no le ha aceptado, que venga Cristo mientras Él pueda ser hallado. Amén. Porque no importan los días pueden ser buenos, pueden ser malos, pero la persona que tiene a Cristo, ¿no es cierto?, ha pasado de muerte a vida. Así es. Y nada de lo que pueda haber en esta tierra lo puede separar de esa promesa, porque fiel es Dios y la cumplirá. Amén. Entonces, bendiciones para todos nuestros hermanos y para las almas, especialmente para las almas que nos escuchan en este día. Amén. Dios le bendiga a hermana Virginia y Dios le bendiga a hermana Mónica. Amén. Bueno, yo me quedo con eso que usted dijo, o sea, con el versículo de gozarnos siempre, estar gozosos, orar sin cesar. Especialmente debemos de orar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de nuestro Dios para con nosotros. Amén. Que también debemos de acordarnos nosotros como cristianos de las necesidades de a veces de nuestros hermanos que de repente tienen necesidad, porque nuestro Señor Jesucristo eso también nos ha mandado. Así es. A que podamos ayudar a nuestros hermanos en sus necesidades, porque como hermanos deberíamos hacerlo siempre. Así es. Y si podemos hacerlo hacia afuera, más aún. Amén. Entonces que nuestro Señor Jesucristo nos ayude, nos dé la fuerza, porque tenemos que mirar también cómo están nuestros hermanos, si tienen necesidad en lo económico, y poder ayudar, si mientras uno pueda, hermano. Porque uno también tiene que pensar, si es que uno tiene, el poder dar, porque eso le es muy grato a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo creo que uno se siente también grato, no sé, yo por lo menos lo siento así, que cuando uno ayuda a alguien, se siente feliz. Amén. Amén. Se siente, no esperando el que le vayan a devolver, hermano, porque uno no tiene que pensar eso. Así es. Y mejor si no le devuelven, mayormente darle las glorias a Dios. Amén. Y darle las gracias Amén. a Dios. Y en ese sentido debemos ser nosotros como cristianos, y que Él nos pueda ayudar y nos pueda dar la fuerza para poderlo hacer conforme sea su voluntad de Él también.
y que nos pueda dar fuerza. Y darle las gracias, bueno, que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a poder seguir en este evangelio. Así es. Sabemos que es difícil, pero no es imposible. Amén. Con Él todo es posible, porque Él es un Dios vivo, que Él vive. Así Y es. tenemos a su Dios Padre Todopoderoso, y en Él siempre vamos a tener la confianza y debemos de tener la confianza. Amén. Para mí, por lo menos, eso es lo que a mí me queda, y esperando que les pueda servir a todas las almas oyentes, a nuestros hermanos, Amén. Amén. Eso sería mi hermano. Amén. Bueno, tengo una reflexión acá. Bueno, dice: la oración y el gozo están ligados porque a través de la oración Dios nos muestra la manera de remover barreras y nos inunda de su amor y nos da la fuerza para alegrarnos sea cual sea la situación. Amén. Primera de Juan 5:14 dice: en el nombre de Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Tenemos entonces cierto, este pasaje nos indica que ahora cuando nosotros pedimos podemos hacerlo con confianza y tener esta confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Y Él lo ha prometido. Él no es como nosotros que prometemos y no cumplimos. Él promete y Él cumple. Finalmente, para nosotros poder tener este gozo en nuestra vida, esta alegría, debemos también nosotros saber que diferenciar, como decía mi hermano también hace un momento atrás, y diferenciar que hay cosas que a nosotros nos van a satisfacer, nos van a dar esa alegría de una manera que quizás el mundo no la conoce. Mi hermana decía algo recién, que quizás nos queda mucho tema que abordar, pero el tiempo siempre se nos hace corto. Amén. Cuando uno ayuda, cuando uno va y hace una ayuda social, cuando uno hace una ayuda sin pensar en que recibir algo a cambio, sino que lo hace porque en su corazón sintió de hacerlo. Muy brevemente debo contar que hace algunos días atrás una hermana me contaba esto y me decía: tuve la oportunidad de ayudar, vi en la calle a personas necesitadas de otros países, inmigrantes, y que no tenían para comer, y su hijo le preguntaba: papá, ¿qué vamos a comer? Entonces sentí en mi corazón y dice: voy a agarrar lo primero que tenga acá en mi bolsillo y se lo voy a dar. Y sacó una cantidad de dinero en ese momento y dice: sí, se la voy a dar. Y se acerca a dársela y el niño saltaba de alegría porque tenía ya para el almuerzo. Y el hombre, el papá de aquel niño no lo podía creer. Él estaba muy, muy contento y no tenía palabras y se puso a llorar. Finalmente uno siente más satisfacción en esas cosas. Amén. Que en yo querer acarrear quizás para mí, para amontonar para mí, solamente para mí, mirar para mí. Creo que hay satisfacción en esto y Dios lo ha dicho, Santiago lo dice, que Amén. nuestra fe sin obra es muerta. muerta. Entonces, cuando nuestra fe se activa, cuando nuestra fe crece, cuando nuestra fe se puede ver, se puede palpar, es cuando nosotros también hacemos obra. No solamente cuando predicamos, cuando hablamos, sino que con nuestras acciones también anunciamos que hay un Dios de amor que ama a toda la humanidad y que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, Salvo. mas tenga vida eterna y sea salvo Amén. también por Él. Amén. Mis hermanos, a la audiencia nos despedimos. Dios les bendiga en el Amén. nombre de Jesús. Amén. Será hasta una próxima oportunidad. Y bueno, algún día vamos a hacer un especial que nos dure 4 horas, 5 horas, lo que sea. Vamos a hacer algo ya más grande. A gozar Porque rueda. la verdad es que el tiempo siempre se nos hace corto, pero va a haber gozo. Eso está garantizado por el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga en el Gracias a nombre de nuestro Jesús. Dios. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Era un hombre infeliz que no tenía la paz a mi alma. Yo y mi vida tiene ser, pues Él me da la vida y una esperanza. Él me da la vida y una esperanza. Jesús